Eh, bueno, les cuento que esta actividad está haciendo en el marco del quinto Foro Cultura Latente. Es un foro que organizamos como Cronopios hace 5 años. En la normalidad o en la vieja normalidad era presencial, en la facultad, bueno, en la calle también, y en nuestro centro cultural. Pero bueno, hoy sin esos espacios nos encontramos en la virtualidad, pero nos parece que también nos abre puertas nuevas para poder encontrarnos justamente con gente que quizás sería un poco más difícil encontrarnos hoy. Así que nada, darles la bienvenida a la charla que vamos a empezar ahora, de diseño en clave feminista, con Mora, Avi, Flor y Laura. Bueno, yo les dejo el espacio para que se puedan estar presentando ustedes y ya arrancamos. Arrancá vos, Mora, que fuiste la primera en ser mencionada. Bueno, aquí voy. Hola a todos los que están acá. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Me parece súper interesante que se generen estos espacios, incluso dentro de esta loca normalidad que estamos atravesando. Pero bueno, me presento, mi nombre es Mora, yo soy diseñadora industrial, integro la cooperativa de diseño, que es una colectiva de diseñadoras que trabajamos haciendo diseño industrial, gráfico y audiovisual, vinculado a las necesidades y luchas populares. Soy docente también en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA, en diseño industrial, y también milito en distintos espacios, en Proyectar, que es una agrupación de docentes y graduades de la FADU y del CBC, y en el Comunismo Revolucionario, que es un partido marxista-leninista maoísta. Así que bueno, todo eso, estos espacios, nada, espero poder integrar desde todos esos lugares un poco y aportar al debate que vamos a tener hoy. Gracias. Bueno, yo no me di cuenta que esto del orden iba a ser confuso, así que voy a seguir con mi orden visual. Avi. Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, bueno, como Mora, muy contenta de poder participar y encontrarme acá con todos ustedes. Soy Avi, soy de Entre Ríos, pero me recibí de diseño industrial y viví muchos años en Buenos Aires, soy de la FAU también. Hace 3 años y medio me vine a vivir a Alemania, que son ahora vivo en Colonia, Alemania, a hacer una maestría en diseño de servicios y empecé a estudiar ahí diseño de servicios con perspectiva de género. Trabajo como diseñadora de experiencias, UX, diseñadora de servicios en una agencia de diseño digital acá en Alemania, y me vinculo con colectivos de inmigrantes latinoamericanos acá donde estoy en Colonia, y trato como de hacer esas conexiones en mis espacios. Bueno, Flor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Capela, yo soy diseñadora gráfica e ilustradora, trabajo más que nada de ilustradora, egresada de la FADU, de la UBA, a donde también doy clases en la carrera de diseño gráfico en ilustración. También tengo bastante actividad docente, estoy con Archivo Ilustración Argentina, que es otro proyecto de investigación, y con Laura Barsky, hace poquito hemos creado un posgrado de ilustración que va a ser este año el primer año que no se pudo cursar y empezará el año que viene. Y como ilustradora trabajo en producto, en editorial, trabajo para una agencia de noticias LGTB que se llama Presentes, haciendo libros, tengo varios puntas de ilustración. Eso es todo, creo. Bueno, sigo yo. Soy Laura Barsky, soy diseñadora gráfica de la UBA también, de la FADU, ilustradora. Estoy muy contenta de estar acá. Siempre es como un placer ir a la Universidad de La Plata. Esto, bueno, es como un casi, pero esperemos poder repetirlo in situ más adelante. Y bueno, estoy con Flor y con Martín Laxman con el posgrado de ilustración. Soy parte de AIFutura también, que es una colectiva de diseño con perspectiva de género. Y
bueno, creo que es todo. Ah, bueno, no, una cosita que está buena también, creo, que me está atravesando ahora y que me gusta, estoy haciendo un posgrado de política y gestión en cultura y comunicación, así que, bueno, también eso, que me está acomodando otra perspectiva más sobre las cosas. Estamos todos con lo de Hay Futura, estamos todas que nos olvidamos. Voy a decir eso Era también. como No, yo iba a decir, tan lo obvio que nos olvidamos de decirlo, pero era No muy las importante. quise quemar. total, y yo Vamos quiero a decir ver. también que me olvidé algo que es bastante fundamental en mi vida, que integro un gremio docente que es la AGD, UBA, y soy en particular la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la FADU, o sea, no sé cómo me olvidé de decir eso, que ocupa gran parte de mi tiempo. En fin, nada, aquí estamos. Es parte del todo, ¿viste? Del multitasking absoluto. Estamos no estamos tan acostumbradas a reconocer todo lo que hacemos y por ahí en la presentación sintetizamos tanto que nos olvidamos de todo. Bueno, yo soy Jorgelina y yo no soy diseñadora, soy estudiante de diseño, soy diseñadora por vocación, más que he aprendido mucho de mis compañeras, más que de la Facu, porque de la Facu recién arranqué. Soy militante de Cronopios y soy mamá y soy trabajadora también. Así que nada, bueno, hermoso tenerlas acá, me encanta. Y nada, si quieren vamos arrancando con una pregunta hermosa que se me ocurrió, que ¿es lo mismo diseño con perspectiva de género que diseño feminista? Yo se las tiro. Ustedes cuéntenme a ver qué onda. Bueno, si quieren, rompo el hielo. Ya después nadie nos va a parar, ya vamos a hablar una arriba de la otra. Esto sucede solo ahora. Está buena la pregunta, pero creo que incluso habría como que pensarlo primero sacando el tema del diseño, ¿no? Incluso. Y porque creo que es complejo definir lo que es feminismo, porque hay muchos feminismos, hay muchas maneras de sentirse feminista, hay muchas maneras de odiar el feminismo. Digo, creo que el feminismo es algo tan amplio y complejo e interesante que creo que habría que preguntarse primero para cada uno qué es el feminismo. Y en lo que hace a la perspectiva de género, creo que es algo, es algo fundamental en el sentido de que tiene que ver con mirar las cosas que de alguna manera heredamos social y culturalmente y replicamos sin pensar. Entonces, cuando te parás desde una perspectiva de género para hacer crítica frente a esas cosas que repetís sin cuestionarte demasiado, en el momento en que te parás ahí, yo creo que ya es inevitable que seas feminista, ¿no? Creo que el lograr ese cambio de perspectiva, ese cambio de mirada, que de alguna manera creo que no tiene una vuelta atrás, y es un camino que empieza y nunca termina también, creo que ahí ya podés empezar a sentirte cómoda con el hecho de decir, soy feminista, o sea, estoy haciendo una reconversión de mi mirada, y eso creo que después se puede aplicar al diseño. Y ahí se vuelve como muy, muy poderoso también, porque ahí es, bueno, ¿qué implica un diseño con mirada de género? Va mucho más allá que lo que mucha gente cree que significa ser feminista. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo, porque si no, no paro. Yo puedo Sí. sumar. Bueno, dale, bien. Anda bien, No. yo voy después. Me gustó igual que le saque la parte del diseño a esas preguntas que a veces nos hacemos como nosotros mismos. A mí también lo que me parece, o que es una pregunta que tengo como muy frecuente con amigas, básicamente también diseñadoras, es que yo no creo que haya como diseño feminista, sino que hay personas que se sienten feministas, que comulgan con ciertos valores, que se movilizan con ciertas luchas y que hacen diseño. O que hacen otras cosas, digamos, trabajan. Y sí creo que lo que podemos
tomar de los estudios de género, que es algo también que fue como empezó mi recorrido muy personalmente, son estrategias, digamos, para incorporar a trabajos bien prácticos que te ayuden a llevar adelante discusiones, charlas, trabajos que deconstruyan un poco lo que decía Lau, ¿no? Todo lo que reproducimos de una manera casi sistemática. Que creo que ahí es donde el diseño, cuando hablamos de perspectiva de género, o sea, nos podemos parar desde una mirada como, bueno, ¿cómo sería mirar esto ahora? Y criticarlo y evaluar cómo se llegó hasta acá, y evaluar cómo se creó este conocimiento, cómo se generaron estos estándares, de una manera como más, si se quiere, entre comillas, del ámbito, desde los estudios de género, desde la parte más laboral, y después lo que hay es personas detrás de todo lo que hacemos, que nos sentimos parte de una lucha, o parte de un grupo, parte de un colectivo, interesados por algo, ¿no? Eso era mi... Sí, voy. No, me parece la verdad súper interesante, incluso me gusta escucharla yo. Cuando Jorgelina me pasó la pregunta, la verdad es que me hizo pensar un montón, porque nunca había hecho esa diferencia entre diseño feminista y diseño con perspectiva de género, por lo menos no conscientemente, y me llevó como a repensarlo bastante. También le consulté a otras compañeras a ver qué pensaban, compañeras de la cooperativa, compañeras de militancia, y un poco charlando con estas distintas personas, llegué a la siguiente conclusión, que sería, un poco como decía la digamos, feminismos son diversos, digamos, muchos, son corrientes ideológicas diversas, políticas, y las personas que llevaron adelante la teoría de género fueron feministas, a las que desarrollaron inicialmente teoría de género fueron feministas. Y la perspectiva de género deriva de ese desarrollo, digamos, ¿no? Y me parece que lo interesante de ese desarrollo de perspectiva de género es que permitió ser incorporado a las distintas disciplinas en el plano académico, digamos. O sea, una amiga decía que la perspectiva de género es la contribución del feminismo a la sociedad, digamos, y me parece interesante pensarlo en eso, como en el plano teórico y llevado al plano académico, que está bueno esto que planteaba al lado de pensarlo en general, y que después Xavi también complementó en ese sentido, que es que la perspectiva de género en sí misma después pasa a ser como un filtro para cualquier disciplina, digamos, no específicamente el diseño. Ahora, en esa diversidad de feminismos, yo en particular me enmarco dentro de lo que sería el feminismo popular, por decir de alguna manera, desde la cual entiendo que la opresión de género opera en paralelo, digamos, a la opresión de clase también. Y bueno, digamos, de alguna manera es esa suma de opresiones la cual va generando la doble opresión, digamos, o la triple opresión, incluso cuando se suma también la variable del racismo, y bueno, en ese sentido, dentro del capitalismo patriarcal hay una cantidad de personas que va acumulando opresiones y otra cantidad de personas que va como sumando privilegios, por decir de alguna manera, como para enmarcar así general. Y en ese sentido, cuando lo pienso específicamente en el diseño, a través de esta como mirada, pienso que el diseño feminista de alguna manera es el que sirve en función del avance y desarrollo de las luchas populares, o sea, del desarrollo de las luchas que tiene por delante el feminismo popular, por decir de alguna manera, o los reclamos del feminismo más amplio también puede ser, en términos de los acuerdos que haya. Más en el plano del activismo político. No sé por qué, digamos, bueno, sí, por todo lo anterior, pero me llegó a hacer esa diferencia. Y que la perspectiva de género, en realidad, es una herramienta que puede tomar y que debería tomar cualquier diseñador o diseñadora, diseñadore. Digamos, que es una necesidad y un poco una obligación y una responsabilidad. O sea, creo que actualmente, porque estamos muy atravesadas en el desarrollo de esta lucha, es que lo consideramos como algo aparte, pero en realidad la ESI plantea algo interesante, que es que la perspectiva de género tiene que ser integral en su abordaje en el campo educativo, por lo pronto, y yo creo lo mismo a nivel general, o sea, ¿por qué una persona no diseñaría con perspectiva de género? Digamos, la consecuencia de eso es muy grave y tiene
bueno, consecuencias graves sobre las personas, porque reproduce opresiones, digamos, remacha estereotipos violentos. Entonces, me parece como que también entiendo que estamos en un proceso de visibilización, de desarrollo y demás, pero me parece que también es importante pensar que no debería existir la posibilidad de no diseñar con perspectiva de género. Sí existe la posibilidad de no considerarse feminista, porque de nuevo es una corriente ideológica, política, entonces ahí veo la diferencia. La perspectiva de género creo que es para todos, digamos, para todas las disciplinas y tiene que estar como enfoque. El feminismo ya es, bueno, es una lógica más de inscribirse en una militancia, creo. Digamos. A eso llegué, me parece que nada, me sirvió un montón para repensar un montón de cosas esta pregunta. Increíble. Yo un poco lo que había empezado a pensar, como tenía que ver por la diferencia que vos recién acabas de desarrollar, obviamente que, o sea, nunca podría haber elaborado como algo así, me pareció re claro y increíble como lo dijiste, pero como que lo primero que pensé fue como la diferencia lógica entre lo que es perspectiva de género y lo que es diseño feminista, como una diferencia a nivel lógico más bien, como la perspectiva de género como una herramienta, como dijiste, que se puede aplicar a todo. Uno puede hacer cualquier tipo de diseño en el sistema patriarcal con perspectiva de género, digamos, y el diseño feminista, como también estabas diciendo, que tenga que ver más con el activismo o con experiencias de diseño, donde puede ser o el contenido, pero no solamente por separar los formatos contenido, que quizás es medio pobre, sino que tenga una forma de operar ya las relaciones de poder o lo que sea, no sé, lo que hacen ustedes de la cooperativa de diseño, por ejemplo, ahí sería como diseño feminista, pues desde el activismo, desde la economía social, desde la mezcla de estas, o sea, de las dobles opresiones, triples opresiones. Entonces, desde ese lugar lo veo como diseño feminista y perspectiva de género como una cosa, que es una herramienta. Que también es re interesante esto que acabas de decir, o sea, ¿por qué sería, por qué uno está marcando tomar la perspectiva de género cuando debería ser claramente eso como lo normal? Pero bueno, también para que sea lo normal se necesitan un montón de políticas como la ESI, se necesitan un montón o sea, de aprendizajes de la sociedad, ¿no? Para ir cambiando las cosas que están tan arraigadas. Sí. Es que además quisiera agregar algo, porque está por un lado todo lo que hablamos de lo que se necesita como socialmente fortalecer para instituir una mirada de género, y después creo que también hay algo más para establecer, que es una mirada más crítica acerca de la importancia social que tiene el diseño. Y cómo el diseño implica, qué implica sobre la vida de las personas. Porque el diseño también es como hijo del capitalismo, ¿no? El capitalismo, sobre todo el capitalismo de estas últimas décadas, un capitalismo muy visual, en donde el diseño, además yo pienso acá desde el diseño gráfico, desde la ilustración, o sea, desde la visualidad, quedó como muy agarrada a la disciplina, a ser una herramienta útil de este sistema que es el que nos gobierna hoy, ¿no? el que manda hoy. Entonces creo que, por un lado, hace falta como un fortalecimiento social sobre las políticas públicas que establecen una mirada de género más consciente, pero también hace falta desde el diseño mismo como una interpelación, ¿no? Como preguntarse a sí mismo a quién le es útil y para qué, y cuál es la responsabilidad que tenemos los diseñadores sobre lo que hacemos, y que si sea lo que sea que hagas, porque en definitiva se puede dar que trabajes en función de las luchas populares, como decía Mori, pero también puede ser que estés trabajando para otros sistemas, pero que lo hagas con una mirada más crítica y autorresponsable, digamos, ¿no? Creo que hace falta interpelar primero a la disciplina, que es algo que en el ámbito académico, en algunos espacios se hace, creo que hay materias, hay cátedras que un poco trabajan sobre esto, pero en el ámbito profesional se vuelve más difícil, porque es como que te apura el día a día, te apura la necesidad del mango, te apura la precarización que tenemos como trabajadores, y finalmente queda siempre para último momento esta reflexión, ¿no? Hacemos todo lo que podemos porque no llegamos, no damos abasto, y no paramos la pelota para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y unir, ahí hacer como un puente entre
obviamente estos aprendizajes colectivos que tenemos que hacer con lo que hacemos en el día a día en nuestro laburo. Sí, sí. Totalmente, me parece que hay algo en esto último que es fundamental. Creo también que la oferta dominante no te plantea preguntarse todas estas cuestiones. Por eso también me parece que pasa esto que estás mencionando, Lau, que estás como, uno termina como en una rueda en la cual no terminás de parar la pelota para ver a qué intereses está respondiendo el trabajo que uno está haciendo, y bueno, eso es, tiene consecuencias que son un garrón, en definitiva. Pero me parece que hay algo que es interesante, que lo colectivo, o sea, digamos, por ejemplo, como nos pasa en iFutura, en la medida que nos juntamos y que empezamos a poner en común distintas experiencias de trabajo, distintas inquietudes, distintos puntos de vista incluso, es a partir de esa discusión en la cual podemos sacar reflexiones y que esas reflexiones se transformen en nuevas acciones. Me parece que hay una súper relación entre una cosa y la otra, porque estas transformaciones, digamos, que estamos mencionando, o sea, tienen que ver con las características del sistema capitalista, de su característica patriarcal y demás, y la única forma de transformar esa práctica individual me parece que va a ser transformando de fondo una lógica más social, o sea, y para eso es necesario organizarse. Como de manera individual pueden haber pequeños, capaz, abordaje, pero es mucho más complejo de hacer una transformación, digamos, profunda que también pueda alcanzar a todos, ¿no? Me parece que ahí hay como una clave también lo colectivo. Total. También o sea, es una construcción como que es lenta, porque es difícil esto mismo que estaban planteando tanto vos como Lau, cuando ya hay una estructura que está armada diferente para que las cosas funcionen de otra forma. Pero estuve escuchando también de nuevo la charla que estuvo re buena en iFutura de Avi con Cooperativa de Diseño, y hablaba también eso, como mencionaba, la dificultad de que los subsidios o las formas de facturar o el tema de jubilación está todo pensado para empresas o monotributistas. Entonces ya, cuando no hay un sistema tampoco que te acompañe para trabajar como desde el diseño, desde un lugar más cooperativo, horizontal, o de esto que venimos hablando, también los cambios, o sea, estoy segura de que hay, o sea, soy optimista respecto a esos cambios, pero a veces es como, es lenta esas transformaciones, hay que ir de a poco. Sí, para mí algo que me resonaba con lo que dijo Lau, y Mora se me cortó un poco, perdón, pero por ahí también ya lo dijiste, es que yo creo que ahora, o mientras más nos adentramos, digamos, en la lucha más, con el movimiento feminista, con la lucha, digamos, más ahora que está en agenda, se volvió más relevante y hasta está permitido que quien está trabajando de diseñador en un proyecto tenga una voz más personal, ¿no? Como un interés. Y por lo menos lo que fue en mi educación, o que creo que muchas educaciones de diseño, como que se hizo un proceso muy, o como un trabajo ahí muy arduo para tratar de quitarnos como nuestros intereses en pos de una persona para la cual estamos diseñando, la cual tenemos que empatizar, la cual tenemos que saber qué es lo que necesita de pe a pa, que en un costado es casi imposible, y además nos ha quitado muchas de nuestras intenciones y nuestra voluntad. Y yo creo que en este momento se está como volviendo a retomar eso, primero para revalorizarnos como personas cuando trabajamos, ¿no? O sea, como para volvernos a encontrar que no solamente estamos ahí diseñando y nos creemos, wow, los diseñadores, que no somos nada más que eso. Y bueno, no, nada, eso se me venía, perdón. Como que me parece como fundamental, y creo que está haciendo ahora de nuevo, está entrando en la agenda, digamos, no solamente porque además es imposible, como que estábamos viviendo un poco, siento yo, por lo menos desde mi educación y lo que fueron mis primeros años también trabajando, una fantasía, digamos, de que podemos llegar a ser trabajadores del diseño casi huecos, y puede venir cualquier persona a estar en mi lugar y ser exactamente lo mismo que yo, y es imposible. Pero no, es que está buenísimo lo que decís, porque creo, o sea, todas años más, años menos, nos formamos en diseño hace bastante ya,
Y ahí en ese entonces estaba como esta corriente, ¿no? Había como dos corrientes encontradas, en donde en una los diseñadores éramos como una herramienta objetiva, y ya se estaba colando en aquel momento, por lo menos en gráfico, creo que en industrial era bastante distinto, otra corriente en donde se le daba un poco más de espacio a la subjetividad de los diseñadores, y también a la posibilidad de comprometernos con lo que hacíamos, ¿no? De no ser útiles simplemente al servicio de, sino también ser propositivos y desde el diseño poder proponer. Y eso tiene que ver, por eso yo decía, como preguntarle mucho a la disciplina, también con esta corriente europeísta, que es la que aprendimos, ¿no? Donde las clases de historia de las artes visuales era la historia de lo que sucedía en Europa, y todo lo que tenía que ver con América Latina quedaba relegado a un espacio muy chiquitito. No sé si se me cortó, ¿me escuchan? Se te escucha y quedó congelado porque se te escucha. Ah, bueno, buenísimo. Creo que toda nuestra formación es absolutamente patriarcal, europeísta, blanca, y se mezcla con esta idiosincrasia nuestra de sentirnos más europeos que latinoamericanos, ¿no? Creo que tiene que ver con un montón de cosas que, digamos, argentines, diseñadores, son como... se mezclan dos cosas que pueden dar como estereotipos un poco complicados, digamos. Entonces creo que hay que romper un montón de moldes que traemos puestos como diseñadoras. Yo, perdón, ¿puedo? Obvio. Solo quería interrumpirlas un cachito. No, que a mí lo que me pasa es la charla que tuvimos anteriormente con Lau al principio de la cuarentena. Ella hablaba también un poco de su formación, y lo traigo a colación porque ella decía que era hija de los 90 y que, bueno, justamente la individualización, digamos, de los diseñadores y las diseñadoras era algo que no permitía, o no había como una gran apertura, digamos, a poder cuestionarnos estas cuestiones, valga la redundancia. Y yo, a modo de chiste, le decía que me alegraba de no ser parte de esa generación. O sea, yo nací en los 90, pero soy parte de, digamos, de esta nueva ola, digamos, de estudiantes, pero también las escuchaba recién y decía, como que siento que la perspectiva de género, por ejemplo, lo toman como algo también que todos los días lo están trabajando y demás, pero no es algo natural, no es algo que suceda en todas las unidades académicas. Y lo digo porque, por ejemplo, en nuestra facultad, si bien hay docentes que tienen esa perspectiva y demás, no existe una materia, no existe un seminario, no existe un posgrado, no existe en nuestra facultad. Entonces, me parece que es clave, digamos, que si bien sepamos que la ESI existe y que si bien sepamos que la perspectiva de género es algo que deberíamos poder atravesar todos, no es algo que suceda, digamos, en lo concreto. Y en ese sentido, me parece re importante también esta discusión que traían de lo colectivo ahora, y cómo ustedes pudieron encontrarse ustedes y encontrar herramientas a partir de las experiencias. Y me parece que un poco el foro y esta charla y todas las que venimos haciendo vienen a traer esto, digamos, vienen a traer o a querer traer, digamos, distintas perspectivas para poder abordar temáticas, y también, como decían, el diseño a servicio de qué. Bueno, en este sentido serían las discusiones al servicio de qué, para poder, digamos, avanzar en qué es lo que nosotros queremos, porque la desinformación también hace que uno naturalice lo que ya tiene. En este sentido, a lo que voy es, nosotros estamos bárbaros, tenemos un plan del 85,
pero estamos bárbaros, pero capaz que estaría bueno tener perspectiva de género, o no digo una materia, pero quizá, no sé, docentes que lo transversalicen cotidianamente y que las discusiones sean de conjunto con los estudiantes, que a mí me parece que eso es fundamental. Nada, capaz que lo estoy haciendo largo, pero me parece que venía un poco a colación, digamos, de la colectivización de los saberes y de las experiencias. Es que, o sea, yo creo que Mora lo va a saber mucho mejor porque está mucho más adentro de una facultad de lo que estoy yo, ¿no? Pero las universidades, los ámbitos académicos son ámbitos como muy justos, ¿no? Como muy cerrados, a los que les cuestan mucho los cambios. Entonces, si vamos a esperar que la institución nos dé, estamos frites. Creo que primero hay que organizarse con pares, si sos estudiante con estudiantes, si sos profesional con profesionales, si sos docente con docentes, y después salir a dar la discusión con la institución, salir primero, también hacer primero un diagnóstico interno de cuáles son las necesidades que tenemos. Digo, si le pedís a una universidad que genere una carrera, son 10 años de lobby. Si le pedís a una universidad que modifique una carrera, son 5 años de lobby. O sea, no le podemos pedir a las universidades en ese sentido que sean las que abran el juego. Porque además, digo, a veces hay gestos que tampoco alcanzan, que está bueno, que son como semillas, pero la estructura, la macroestructura, y volvemos a una cosa, como el primer tema que nos unió, que apareció cuando nos juntamos la SAI Futura por primera vez, y es esta pirámide extraña en donde en las aulas hay 75-80% de mujeres, y cuando hablas de titulares de cátedra, se da vuelta y hasta se achica un poco, ¿no? Hay algo ahí que no podemos esperar de la institución. Hay que, desde las bases, organizarse y, te digo, primero preguntarnos qué nos pasa, qué necesitamos y salir a dar batalla. Sí, totalmente. De hecho, lo que pensaba, perdón, y ya la corto. Lo que pensaba es justamente esto de, digamos, que no es una exigencia justamente a la institución, sino plantear los debates para poder internalizarlos, y esto de no naturalizar que todos tenemos el mismo piso de discusión con respecto a algo, sea esto o sea lo que sea, porque me parece súper interesante tanto el diseño en clave feminista, como el diseño y la sustentabilidad, como el diseño y un montón de cosas que por ahí no las tenemos al lado o ni siquiera nos las preguntamos. Entonces, es eso, poder encontrar, digamos, la pregunta para que sea un disparador y para que te quede la pregunta, digamos. A mí lo que me sucede es eso. Hoy al principio charlábamos y no tenemos respuestas, porque no tenemos respuestas para todo, pero está bueno tener preguntas, y me parece que eso es clave. Y ya la corto y las dejo a ustedes. No, por favor, está buenísimo que vos también aportes tu mirada. De hecho, tomando varias cosas de lo que se fueron diciendo, me parece que tienen un punto común, que es esto que se planteaba de la responsabilidad del diseño, o sea, de la práctica del diseño, como de la práctica de cualquier cosa, y la función capaz más dada del diseño. Creo que tiene una relación que es que el diseño, como todo, es una herramienta en disputa en este sistema. Es como, yo hago siempre la analogía que es como si fuera agarrar un martillo que lo puedes usar para clavar muchos clavos y hacer un mueble, o lo puedes usar para darse en la cabeza a alguien y lastimarlo mucho, digamos. Bueno, un poco el diseño en función de los intereses de las clases dominantes, o el diseño desde un enfoque popular y con perspectiva de género, es básicamente, me parece, la dualidad que se plantea. Y el origen de eso, en términos de los diseñadores, me parece que está dentro del espacio educativo. Obviamente también dentro de todo lo que traemos desde que nacemos, porque toda esta lógica viene desde los primeros días de vida en este sistema que se ocupa muy bien de formar determinado tipo de individuos.
Pero me parece que en el ámbito educativo se da esta lucha en función de la orientación del diseño muy agudizadamente, a veces más visible, a veces menos visiblemente, con experiencias dentro de las universidades, en muchos casos muy interesantes, vinculadas a las necesidades sociales, vinculadas a las luchas del movimiento de mujeres y disidencias también, pero en su mayoría lo que predomina, lo hegemónico, no es eso, no es lo que abunda. Y ahí está para mí esto que dice Lau, de que para que eso pueda transformarse más, es fundamental la organización. Bueno, ustedes, Jorgelina, son una agrupación estudiantil, digamos. Es interesante pensar que estamos teniendo esta discusión en el espacio generado por una organización estudiantil, no por la Universidad de La Plata, ¿no? Digamos, ahí abriendo la puerta que eso pueda suceder. Pero bueno, lo que quiere decir es que me parece fundamental esta lógica de la organización desde los distintos sectores, desde los estudiantes, desde los docentes, desde la unidad docente estudiantil, que es la que más fuerza tiene, es la que ha logrado en la historia conquistar distintos derechos. Y en particular con la cuestión de la perspectiva de género, nosotros en la FADU tenemos hay una materia que es diseño con perspectiva de género, que es reciente. A mí me parece que es interesante, o sea, es un logro que exista hoy en día una oferta así, con respecto a antes que no existía. Pero de nuevo, me parece que es muy importante entender que no tiene que ser algo desagregado la perspectiva de género, sino que hay que luchar para que la perspectiva de género no sea algo aparte que puedes elegir tomar o no, sino que esté en la formación, en todas las materias, en todos los diseños, la arquitectura, o sea, es fundamental que en materia de derechos no sea algo aislado nada, digamos, sino que es una obligación, digamos, ¿no? Y ahí también está el enfoque y la lucha de los diseñadores en el campo estudiantil, en el campo docente y en la práctica profesional, y hay como una unidad también ahí más macro, que me parece que es interesante también para ver cómo se van uniendo todas estas luchas. Y después en el campo profesional, toda otra tarea que también viene para mí arrastrada dentro de la precarización del trabajo docente en la universidad y de la precarización que se promueve en los estudiantes en la formación, que es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género en el campo del trabajo del diseño también, ¿no? Todo lo que tiene atraviesa a las trabajadoras en general y a los trabajadores en general, pero tiene que ver con todos los derechos en términos de cuidados, de licencias, de iguales salarios, por iguales trabajos, digamos, bueno, todos los derechos necesarios para conquistar en el campo laboral en general, y en particular en el diseño también están. Hay un tema con eso, la perspectiva de género desde el enfoque laboral en el diseño. Y lo último que quería decir es que la otra parte de todo esto, en la universidad en particular, digo, porque ahí es donde yo por lo menos vengo atravesando una experiencia, tiene que ver con la lucha contra la violencia de género dentro del espacio educativo, como un espacio de trabajo y un espacio de estudio, digamos, ¿no? Digo, de trabajo para docentes y no docentes, mal llamados no docentes, y para los estudiantes. Y eso es una lucha súper profunda, que se da obviamente en general, pero que en la universidad tiene una pata muy fuerte, y que es todo un debate cómo enfrentarlo, digamos, ¿no? Si tiene que ser un proceso individual en el cual, por lo menos en la UBA que tenemos las unidades de género, van a hacer un abordaje individual, o si también hay una cuestión social de que no es un hecho puntual que, por ejemplo, un docente acose a una estudiante, sino que tiene una raíz social y tiene un aval institucional en la medida en que no se dé respuesta a esa situación, se transforme. Entonces ahí hay todo un debate. Nosotras desde la Comisión de Mujeres Docentes que impulsa el gremio, la FADU, venimos haciendo un trabajo bastante profundo en torno a visibilizar este tipo de situaciones, acompañar casos de estudiantes, de docentes que sufrieron situaciones de violencia y que no siempre encuentran en lo institucional una respuesta de cuidado y de atención a esas situaciones. Entonces es toda una lucha también dentro de la universidad. Es que esto es un tema porque
te digo, tenemos como la responsabilidad de resolver micromachismos del diseño, ¿no? Como microoperaciones del diseño, y al mismo tiempo tenemos como esta responsabilidad de no descuidar las grandes injusticias, desigualdades y violencias. Entonces es como un gran campo enfrente que es complejo, es como esto, primero el huevo o la gallina, ¿no? Es como que hay que ir a lo macro y hay que ir a lo micro, y no hay que descuidar lo micro y hay que prestarle mucha atención a lo macro. Es como... Es una gran bola de injusticias y de repeticiones sociales que hay que modificar, y ahí volviendo a la pregunta inicial, la perspectiva de género, o sea, fomentar esta modificación de la mirada es fundamental. Y hablaban de la ESI, y qué pasa con la ESI en las universidades. O sea, debería haber como un planteamiento de ESI, de bajada en las universidades, que como decía Mora, tiene que ser transversal a absolutamente todas las materias y los espacios. Por eso colectivar, juntarse, tiene que ver con hacer frente a las macro demandas también, porque sola no se puede. Solo, no. Es importante lo de eso que decís de los micro y los macro. Para mí tienen, o sea, me ha pasado en muchas discusiones, hay gente que le molesta la cosa más micro porque le parece que es puntillismo, lo que sea. Para mí es súper importante, es parte como del iceberg, o sea, la violencia es como una punta de un iceberg, ¿no? O sea, un poco y todo lo que es micro es lo que está todo que está abajo y que sostiene que se llegue a una violencia social de ese tipo, porque si no serían casos puntuales. O sea, esa violencia no está ahí como sin ningún tipo de algo que la sostenga, de columnas, digamos. Y hablando de eso, me acordé el curso de género de la UBA obligatorio, para mí estuvo re bueno, hablando de políticas institucionales. Para mí estuvo buenísimo ese curso, y me parece re interesante que sea obligatorio para todos. O sea, había que hacerlo sí o sí, tenías que rendir, tener un certificado, pero era obligatorio para todos, porque si no pasan estas cosas de nicho, como el tema de la materia, diseño con perspectiva de género, que debería ser, todos los diseños deberían tener perspectiva de género, las cátedras, y también en esas materias se termina notando gente que le interesa el tema, y no termina o sea, no sirve para elaborar un cambio desde otro lugar. Igual está re bueno la materia, no hablo por eso. Pero está bueno que estén estas políticas que son obligatorias en un lugar en general. Una vez me había pasado que me habían invitado con otro amigo, con Pato Oliver, a dar una charla con perspectiva de género y diversidad sexual en ilustración y en diseño a una empresa como re grande. Pero la charla era optativa, y todo, o sea, estuvo re lindo, la pasamos bárbaro, pero no había un solo hombre cis heterosexual en la charla. O sea, todo el resto, de lo que uno quiera, pero ni un solo hombre cis heterosexual en la charla había ido. Entonces digo, bueno, o sea, no sé, tiene que haber algo ahí que opere de política, o sea, desde un lugar institucional más para todos y todas. Hoy tenemos, gracias a la lucha del movimiento feminista, tenemos un ministerio, y en ese sentido el ministerio ha impulsado la obligatoriedad de la ley Micaela, que un poco viene no, obviamente no salda esto que decimos. Se me está trabando. No, bien. Escuchamos, Jorge. Ahora te escuchamos, dale. Bien. Es que me quedé trabada yo por lo mismo que hoy a las chicas. Eso, que no viene a saldar, digamos, las violencias estructurales ni el patriarcado estructural, pero sí es obligatorio, como decía Flor recién, en las distintas instituciones estatales, y eso viene a generar un pequeño piso que nos permite poder avanzar. Es terrible esto que dice Flor, porque pasa en el cotidiano, en todas las discusiones, digamos, terminamos maternando el feminismo, porque no es una necesidad de los privilegiados poder darse el debate. Entonces, nosotras terminamos maternando esa deconstrucción. Y me parece que está re piola, digamos, que nosotras
desde nuestro lugar sepamos marcar esos pequeños micromachismos, como decía Lau, como decía Flor, pero no caer tampoco, o por lo menos esa es mi decisión política como compañera, no ser madre de los chabones, sinceramente, porque me parece que no da. Me parece que se tienen que hacer carne, digamos, de lo que se supone que quieren hacer. Sí, igual es interesante porque yo me acuerdo que en una de las primeras reuniones, éramos muy poquitas, una comisión de Hay Futura, surgió esta pregunta de ¿a quién hablamos? Desde Hay Futura, ¿a quién le hablamos? Y para mí, por lo menos, era importante entender que le hablábamos a la comunidad de diseño. O sea, para pares nos tenemos a nosotras. Y creo que es importante hablar más allá, ¿no? Y llegar más allá. Me parece que está muy bien no sobreproteger, no maternar en ese sentido, pero creo que tirar una mano, tirar un lazo para que del otro lado quien quiera lo pueda atajar y tender puentes, sí es importante, ¿no? Creo que hay como un gran cambio a ser llevado a cabo, y solas no podemos, y no debemos, y no tiene sentido, pero bueno, como así somos, nos metimos una responsabilidad más encima, ¿no? Porque en definitiva pasa eso, como que las responsabilidades terminan cayendo, pero está bueno poder generar responsabilidades con las que te sientas cómoda y con las que te sientas útil a vos misma. Creo que ahí está, o sea, está bien, agarramos ese lugar porque naturalmente es lo que nos sale, pero por una decisión propia y con un objetivo muy propio que sentimos justo y que lo hacemos carne, digamos. Es como elegir las luchas, por lo menos. Creo que eso ya es un gran paso. Sí, sin duda. Yo quería comentar algo en realidad que me hizo pensar cuando el Mora hablaba, es que es muy loco porque a veces, o por lo menos yo trabajo en el sector privado, hasta ahora solo trabajo en el sector privado, que yo antes de la FAO unos años, y es muy loco como uno a veces piensa cuando estás estudiando que son dos cosas distintas, ¿no? La academia o la estructura universitaria, la institución, y después lo que son los espacios privados, y en realidad hay ciertas lógicas que son iguales, se reproducen de la misma manera, y como esta cuestión de la institución y de los individuos como muy débiles y sin herramientas, y que a mí me pasó cuando me vine a estudiar acá, que me vine a estudiar a una facultad que tenía una cátedra, un espacio que se llamaba Diseño de Género, y que rápidamente me di cuenta que era como un espacio más de nicho para las personas que estábamos interesadas, y que no había como ese eco en toda la facultad, que ya estaba hace años, o sea, que se fundó con ese espacio. Y que me tuve que rápidamente, para poder sobrevivir, hacer como aliadas, digamos, en otros espacios, para que me ayuden personalmente a llevar esas discusiones y esa responsabilidad o esas ganas, digamos, que yo tenía de tener esas discusiones en este espacio. Y que creo que también es fundamental, o sea, no solamente la agrupación como para hacer masa crítica, que creo que es lo único que nos puede llevar a generar cambios, pero también para el sostén, digamos, y para que aloje las problemáticas individuales y los cuestionamientos que por ahí tenemos, y que por ahí en algunos espacios, cuando no estás en una agrupación o cuando no estás en la universidad, se vuelven como luchas súper individuales y muy mezquinas y muy dolorosas a veces. Y que para mí personalmente el futuro es un espacio así, pero que también me ha pasado que cuando empecé a estudiar acá, de repente empecé como a mandar mails a una amiga que tengo, que tiene un blog, se llama The Patriarchal Design, que me sirvió, o sea, como que empecé de repente a descubrir que por fuera de la universidad hay mucha gente poniéndole el cuerpo, que por ahí no tuvo la intención de llevar esa lucha a la facultad, o que prefirió dar esas luchas en otros espacios, pero que son igual de válidas y que están ahí con mucha información y con mucha generosidad para darla, y que está bueno salir a buscar esos vínculos para poder fortalecerse y para poder después volver a dar esas charlas, ¿no?, en otros espacios. Nada, por lo menos es como un poco lo que me pasó a mí. Sí, es que creo que incluso hay un montón de campos en los cuales
hace falta seguir profundizando en un camino de construcción, digamos, sea desde la forma en la que trabajamos, desde la perspectiva en la cual desde la cual diseñamos, en términos de género y en términos sociales, digamos. Y me parece que todo ese camino también se va haciendo, y esa posibilidad de reflexionar y de cuestionarse se va haciendo en la medida en la que también se va, como decías vos, digamos, vinculando y buscando como otras miradas y hablando con otras personas que capaz que están atravesando cuestiones similares, cuestionamientos similares. No sé, para mí hay algo que creo que alguien lo había dicho hace un rato, que tiene que ver con que después de la formación o durante la formación también, hay como un camino de deconstrucción que va como en simultáneo, que tiene que ver con esto, con cuestionar como lo dado, como lo establecido, y preguntarse por qué es establecido de esa manera. O sea, como un poco lo que decíamos antes, digamos, ¿a quién le sirve ese enfoque? ¿Y cuál es el enfoque que necesitamos más bien todos? O las mayorías, digamos, no sé si todos, porque todos nunca va a ser, entiendo, ¿no? Pero por lo menos sí las mayorías, y me parece que en eso tiene que ver con esto de juntarse, poner en común, compartir, organizarse en distintos espacios, en función de lo que nuclee a cada grupo de personas, pero también esto, como acompañando un camino de construcción y que me parece que está en constante de construcción. Incluso me parece que todo lo que estamos diciendo ahora, yo por lo menos, cuando me preguntaba la pregunta inicial previamente a este encuentro, también ponía como algo que está en constante transformación y cambio, incluso de una perspectiva histórica, ¿no? Como el feminismo, la teoría de género y demás, se va como sumando, se va desarrollando, obviamente hay algunas bases comunes que capaz se mantienen. Me parece como súper importante entender también la dinámica de transformación y crecimiento y a su vez la necesidad de construcción que tenemos que hacer como las personas, por lo menos desde este interés, ¿no? Desde preguntarse. Sí, es un aprendizaje. Perdón, Flor. No, que también es un aprendizaje eso como de aceptar que es una construcción que cambia y que uno puede equivocarse y no hay que tener una respuesta exacta siempre o terminada respecto a qué es el feminismo, qué es esto. Y también voy viendo quizá trabajos que hice antes y digo, uy, mirá lo que hice acá, como uno va cambiando la cabeza y la mirada, y es parte, hay que aceptar también los errores, digamos, en eso. Pero para mí es un aprendizaje re importante, que es como uno de los más importantes que he tenido en los últimos años, es con AI Futura. Porque no, además yo no venía teniendo experiencias como de militancia o colectivas o de eso, o sea, muy poco, y con AI Futura para mí fue como en ese sentido, como creo que son experiencias que te hacen crecer un montón en la forma de trabajo como completamente horizontal y en el debate y en cómo se van gestionando proyectos y cosas y reflexionando al mismo tiempo sobre el tema. Es como una parte muy... Eso y después las lecturas también. Creo que es lo que a mí más me van transformando la mirada sobre las cosas. Es que es muy loco, pues de hecho yo lo que iba a decir antes tiene que ver con lo que decías vos, Flor, tal cual, que justo se me cruzó ayer un laburo que hice hace varios años acerca de la mujer, y lo miré y dije, uy, qué viejo quedó el mensaje, como terrible. Pero está buenísimo, porque es decir, bueno, cambié, crecí, maduré, ¿no? Y está, para mí fue una linda sensación, más allá de las ganas de ir a cambiarlo, cosa que no se puede hacer, pero digo, también es muy difícil, y cuando al principio lo mencionaste, Jorge, que nosotras, todas las que estamos acá, estamos luchando por modificar ciertas injusticias, pero sin embargo somos privilegiadas, ¿no? Porque estamos hablando de la academia hace 45 minutos, o sea, fuimos a la universidad, la terminamos y estamos debatiendo sobre ella, eso ya te ubica como 500 escalones más arriba, y es difícil, yo entiendo que es difícil, que desde los privilegios poder darte cuenta que las cosas que hacías hace 3 años ya son viejas, ¿no? Y encontrarte todo el tiempo con un yo pasado con el que querés discutir, o con el que querés decirle un par de, che, avivate, ¿no? Avivate con lo que estás haciendo. Digo, para mí es una sensación hermosa porque lo hago de manera colectiva. Si esta sensación la hiciera de manera individual, creo que sería mucho más difícil afrontarla, ¿no? Porque es hasta un poco frustrante decir qué nada que era, por ejemplo. Pero de manera colectiva no te pasa eso.
es el diálogo, es otra la manera de llegar a esa conclusión, no sos vos sola frente al espejo. Y ese diálogo y esa red te ataja, te enseña de otra manera, te indica las cosas de otra manera, con otra amorosidad, ¿no? Entonces, atravesar ese cambio solo se puede hacer de manera sana, creo yo, de manera colectiva. Y eso me parece interesante también tenerlo en cuenta a la hora de agruparse. También una se está agrupando, o una se está agrupando para que el cambio no te abofetee, para que el cambio te acompañe. Y es súper lindo. Qué lindo. Sí, siempre lo no, mismo. iba a decir... perdón, dale. No, siempre la interrumpo a Mora. No, me parece que es re lindo esto que decís, y voy a hacer una observación sobre algo que dijiste, y dijiste nos para 500 escalones más arriba, y eso también es raro, porque en realidad concebirnos más arriba por haber accedido a la universidad es raro. Lo hacemos cotidianamente, digamos, no haciéndonos cargo de nuestros privilegios a veces, pero también las personas que estamos dentro de la universidad y demás, no todas tenemos los mismos recorridos, y no todas también no fue tan sencillo llegar, digamos, a la universidad. Y cuando nosotros hablamos, o por lo menos desde Cronopios, siempre nuestra principal meta es que todos podamos acceder a la universidad, y en ese sentido no es solamente, voy a llorar, soy muy maricona, en ese Está sentido... súper llorar. Sí. No, de verdad, como que, de una. En ese sentido eso no es que... A ver, voy a volver porque me trabé. Nuestro principal objetivo es que todos podamos acceder a la universidad, y en ese sentido, digamos, no es tan sencillo, porque hablamos de una universidad pública y una universidad gratuita, pero las condiciones dadas no son para todos igual, y a la hora también de reflexionar, digamos, sobre el sí o el no de una familia que quizá tuvo las mismas condiciones económicas para decirte que podías ir a tal universidad sí y a tal no, también, digamos, es el poder generar el empoderamiento para que los estudiantes, los jóvenes que vamos a decidir qué estudiar, podamos pararnos de manos, por así decirlo, decir, che, yo la verdad que, o voy a hacer carne en mi experiencia, yo la verdad, 18 años, no quiero estudiar exactas, así que la verdad es que voy a laburar todos los años que sean necesarios hasta que pueda estudiar arte. Y así fue, y estoy tarde, o sea, estoy tarde, entre comillas, en lo que la regla educativa te puede llegar a decir que vos a los 17 años estás preparada para decidir qué es lo que vas a estudiar. Y en ese sentido me parece que la perspectiva feminista de la universidad también tiene que contar, digamos, con estas diversidades, digamos. Ver a cada uno de los estudiantes que están y que no están, porque la vulneración de derechos no es solamente para los que estamos, sino para los que no podemos acceder o que nos estamos quedando afuera, o en este momento pandemia, hijos, trabajo, lo que sea. Las mujeres también nos vemos, las mujeres y las disidencias, pero hablo desde mi lugar de mujer, madre y trabajadora, en el que la universidad hoy me excluyó, o sea, hoy en pandemia nos deja un poco por fuera, porque los cuidados, como mencionaba, creo que fue Mora, bueno, no sé, no importa quién fue, pero los cuidados también son algo que no se tiene en cuenta, digamos, a la hora de concebir al sujeto estudiante como no un sujeto normalizado, digamos. Y me parece que la perspectiva feminista, en ese sentido, no es la misma que la perspectiva de género, retomando, digamos, un poco la pregunta, porque en este caso, digamos, los cuidados para mí son una perspectiva feminista. O sea, tener en cuenta que hay madres
dentro de la universidad es una perspectiva feminista, madres o padres también, padres, porque digamos, las licencias, bueno, no me voy a meter en esa rosca, ¿no? Pero las licencias son para las madres y para los padres no, la lactancia se le da, bueno, no existe para los... O sea, es muy loco también ver cómo los docentes tienen algunas licencias y los estudiantes hoy no las tenemos dentro de lo que son los marcos educativos, pero me parece también que es clave poder pensar la universidad en clave feminista, y como que estoy enroscando un montón, que capaz que no tiene tanto que ver con el diseño puntualmente, pero me parece que está bueno. No quiero extenderme mucho más, pero está bueno pensarlo. No, pero es que todo Sí, tiene es que que- ver. No, pero ni una sola cosita. Encima de alguien, Dios. No, es que todas te interrumpimos a vos, Mori, pero para una sola cosita más quería decir, muy chiquitita, pero que todo tiene que ver, porque de hecho vos pensás que cuando se habla de políticas públicas, se habla de diseñar políticas públicas, diseñar planes de estudio. O sea, el diseño es transversal a todas las construcciones, y ahí es donde yo vuelvo a lo mismo, ¿no? De la responsabilidad que tiene el diseño en todo lo que se hace. Y una sola cosa, pues respondiendo a lo que decías, y la dejo a Mora, cuando yo hablaba de los, y de hecho cuando pensé, dije 500 escalones arriba y lo pensé y me acordé de un dibujito donde hacía uno que empezaba 5 escalones por arriba y por eso lo dije, pero a mí también me sonó raro. Pero creo que hacerse cargo de los privilegios que una tiene no va en contra de el hacerse cargo de las luchas que tiene que llevar hacia adelante como no privilegiada en algunos aspectos, ¿no? Entonces, que un poco lo que hablábamos con Flor el otro día. Entonces, está bien, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como exigir cierto trato hacia los estudiantes, exigir una universidad pública, exigir que todos podamos acceder, y al mismo tiempo darse cuenta que una accedió y otras no era solo eso. Y Mora... Sí, que lo estoy pidiendo desde adentro yo, particularmente, digamos. O sea... Sí, es que a mí me parece que justamente esta cuestión que se está planteando tiene que ver con que la opresión de género opera en paralelo a la opresión de clase, digamos. Y bueno, y otras variables también, ¿no? Que se les puede sumar, pero que justamente hay una, o sea, luchamos, creo, muchos, por una universidad que esté no solo abierta al pueblo, digamos, en general, sino también de cara a las necesidades populares, ambas cuestiones, digamos. Me parece que eso es una lucha en sí misma y que si hay opresiones, hay privilegios asociados también, y bueno, entre todo, obviamente no es blanco-negro, bueno, blanco-negro es muy binario lo mío también, digamos. Es imposible, es que estamos construidos así, es desesperante, no se puede salir. Bueno, pero quiero decir, hay un matiz más, bueno, como un gradiente, digamos, ¿no? No son marcadas así las diferencias. Entonces en eso me parece que empiezan a operar esas cuestiones de que dónde nos paramos cada una de nosotros, porque incluso también me parece que como diseñadoras o diseñadores en general, hay un aspecto más que es, independientemente de lo que te llevó inicialmente a poder estudiar en la universidad, considerando que no todo el mundo puede hacerlo, pero después tener un enfoque popular de la disciplina te pone en otro lugar también, y eso es una lucha en sí misma también, o sea, hace que sea muy difícil el desarrollo económico, digamos, el sostenimiento económico de una persona, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un punto que me parece que es también importante, que es ese enfoque, y también ahí me parece que está esta noción de éxito que se hablaba hace un rato, que está como planteada desde la formación de los diseñadores que todo lo saben, que van a decirle al otro lo que necesita, que nunca se van a equivocar y que además van a hacer un montón de plata en ese proceso. Bueno, ahora, si vos juntas todo eso, probablemente tu práctica esté siendo bastante jodida con el conjunto, ¿no? Creo como que no hay forma de que todo eso se traduzca en una práctica contrahegemónica, considerada, sincera, empática, popular, deconstruida, digamos, todo lo que le podemos decir a una práctica. Pero bueno, también esto, ¿no? Me quedo pensando en todas estas cosas que vamos diciendo, que de repente como lo de los escalones, blanco-negro, digamos, la dualidad, lo bueno, lo malo, digamos, es que es muy zarpado como lo tenemos incorporado, digamos, hay que estar como todo el tiempo ahí mirando estas cuestiones y abiertes en general a también, digamos, reconocerlas y poder
transformarlas. Yo creo que en ese sentido es muy importante, no, con esto cierro nomás, pero como que me parece que en ese sentido es muy importante también escuchar las otras voces. Yo vengo escuchando mucho activistas afro que vienen planteando un montón de cuestiones con respecto al racismo, y también a la cuestión de ser ellos quienes llevan adelante su propia voz, digamos, no como nos pasa también, bueno, digo, porque yo me paro del lugar de privilegio en ese sentido, ¿no? Como mujer blanca, ¿no? Que para lo que es la norma es el lugar privilegiado, digamos, porque existe el racismo y porque lo que no es blanco es lo oprimido en este sistema. Y escuchando, digamos, a estos activistas, reconozco la importancia de no ser nosotros quienes llevamos la voz de, sino como abrir esas voces, como nos pasa también desde el feminismo, cuando un varón cis heterosexual se pone a decir lo que nosotras necesitamos, digamos, ¿no? Como que es un poco eso mismo. Y pasa en un montón de, o sea, son todas variables y se van cruzando por todos lados, entonces me parece que en ese sentido esa interseccionalidad, digamos, es como súper importante de registrarla para estar atentos y bueno, nada, capaz me fui por cualquier lado, pero es todo un tema. Voy acumulando como un montón de cosas que quiero decir, pero no sé si me voy a poder acordar de todo. Estamos mezclando, o sea, es todo el mismo tema, pero hay como muchas aristas. No, me quedé pensando lo de blanco y negro, que dijiste recién, que no es el problema de usar blanco y negro, sino valorizarlo, como que visibilizar todas las diferencias y particularidades, y eso está perfecto. El problema es ponerle diferentes escalas de valores a esos blancos, o sea, negros, o diferencias que existan. Como me quedé pensando en Sí, eso, creo, no, perdón, para acotar, creo justamente que el problema de la expresión es que ya lo tiene intrínseco eso. Creo que ahí está el problema. Por eso, digamos, en eso es lo que, digamos, mala mía, sí, digamos, haberlo expresado de esa manera. Eso. Y la oveja negra, no sé, como todo está siempre, digamos. Claro, sí. Trabajo en negro, exacto, hay un montón de valorizaciones. Pero esto yo también lo aprendí de ver activistas, o sea, escucharles y justamente reflexionar. Sí. Y después otra cosa de las que veníamos diciendo, las que me habían quedado pensando, era respecto a lo que era clase social y también feminismo, que lo bueno que ahora ya se está, como que ya ahora se ve transversal. Durante un montón de tiempo estaba muy rezagado eso, y lo explicaba muy bien Diana Mafia, de que siempre cuando los temas feministas en el Congreso y todo le dejaban como, bueno, hay gente que se caga de hambre, eso es accesorio, eso es para después, eso es como cuando... Que pasa a veces lo mismo con la ecología, es como que si, bueno, cuando, o sea, dejemos de tener pobres y dejemos de no sé qué, y cuando vayamos como lo importante y lo urgente, nos vamos a ocupar del tema feminista, que es posterior. Y durante un montón de años siempre se leyó de esa manera, y ahora, por suerte, o sea, ya eso ya se está leyendo de forma transversal. Ella lo explica muy bien de que, claro, bueno, también lo que acabas de decir vos, cómo la clase social y el tema de ser mujer se solapan, van de la mano completamente, y si sos mujer y sos pobre, la pasás 1000 veces peor que si sos hombre y pobre. O sea que está siempre junto. De hecho, de las personas pobres, el 70% son mujeres. O sea, cuando no es un 70% de la población. O sea que los porcentajes son más grandes de mujeres pobres. O sea, como que está buenísimo eso, que al menos ahora me parece que ya está bastante adelantado y está como transversal. Y después lo otro que me quedé pensando también es en ese trabajo grande que hay que hacer de sacarnos todas esas cosas. O sea, como que es mucho laburo, y ese ADN cultural es, no sé, como, igual está buenísimo, hay que hacerlo así como debatiendo y leyendo y de a poco y felizmente, pero es mucho. Me quedé pensando en lo que decían, el tema de la maternidad, ¿no? Y de ser madre, que dijiste recién cuando sos estudiante, si sos madre. Y yo estaba haciendo unos bocetos, vengo haciéndose bastante como unos bocetitos, igual como un trabajo medio personal, pero ¿de qué es? De agarrar cuadros de obras de arte e invertir los géneros, ¿no? Es una boludez que decís, bueno, sí, lo haces una vez, 2 veces y pensás que va a ser siempre lo mismo, pero me voy igual como me voy sorprendiendo con las cosas que encuentro, porque parece que fuera algo como mecánico, y estoy haciendo cuadros de la obra, o sea, cuadros así como del canon, ¿no? De lo famosito, digamos, de Renacimiento, los siglos, etc. O sea, nunca, hasta ahora jamás me encontré con un padre, con un bebé, en toda la obra de arte occidente. O sea, nunca. Digo, bueno, debe haber algo muy moderno, pero yendo un poquito para el pasado, digamos. O sea, nunca. Entonces, cuando a uno le salen las cosas de las madres y maternidad y no sé qué, y es igual, los padres también.
Bueno, pero hay algo ahí muy metido en la cultura. O sea, jamás vi una imagen en toda la historia de arte de Occidente donde haya un padre con un bebé, jamás. Entonces, cuando hago la inversión, son padres y padres, porque está la Virgen María, las Madonas y todo lo que uno ya sabe, amamantando. Entonces, cuando hago esos dibujos, se me llenó todo de padres con bebés, pero lleno, son padres y padres con bebés. O sea, digo, qué loco, o sea, loquísimo. Es como mucho ahí para mí, ahí es infinito todo lo que hay para releer, digamos. No, y hay otro tema que está cruzado con el tema de la maternidad como un plus de las precarizaciones y desventajas, todo el tema de cuidados también, y es que no nos preguntamos acerca de qué pasa con los diseñadores como trabajadores, porque hablamos de los diseñadores diseñando, de los diseñadores estudiando, los diseñadores enseñando, y nos falta todavía la pata de los diseñadores trabajando, ¿no? ¿Y qué pasa con una disciplina en donde la gran mayoría somos independientes y no tenemos, obviamente, ningún tipo de derecho laboral, muchísimo menos una licencia por maternidad? ¿Y qué pasa con las carreras profesionales cuando decidís maternar? ¿Cómo haces con esas dos cosas encima? ¿Cómo haces magia, malabares? ¿Y dónde quedamos paradas? Digo, y sacando la maternidad de todas maneras, ¿no? El nivel de precarización que tenemos como profesionales, trabajadores, es imposible. Hay algo ahí que está muy mal. Y por otro lado, las agencias de diseño, y lo veíamos la otra vez, y lo compartíamos con las compañeras en una discusión en YouTube, de dos diseñadores, donde uno claramente lo que esperaba era que los estudiantes de diseño y las estudiantes de diseño no sepan demasiado sobre derechos laborales para el día de mañana poder contratarlos por 2 monedas, por poco tiempo, para poder después desecharles, ¿no? Y cuántos pasamos por entrevistas, uy, mosquito, el que me picó hoy debe ser. ¿Cuántos de nosotros y cuántas pasamos por entrevistas con maltrato, esperando que, digo, y acá volvemos a la universidad, una universidad que te dice que si no dormís durante toda la noche para la entrega está bien, y si descansaste no te lo mereces? Entonces después cuando salís a laburar te enfrentás con lo mismo, con jefes que te dicen tenés que estar toda la noche, y si te llama un domingo tenés que responder. ¿Y qué pasa con el laburo del diseño? Ahí también creo que hay un tema de injusticia que tiene que ver con todo, con lo patriarcal, con tema de clase, con aprovecharse de una generación que está entusiasmada con lo que hace, que le gusta lo que hace, que dejó el corazón en la universidad soñando el día de mañana poder dedicarse a eso, y con decir vivo de lo que me gusta, ya se siente privilegiada, y entonces viene por el otro lado del hacha para quitarle lo que le queda de sangre, ¿no? Creo que ahí hay otro tema del que hay que ocuparse. La tiro. Totalmente. Sí, de hecho, es la precarización del trabajo en todos los campos. O sea, cuando hablabas recién de cómo se da esa situación de las maternidades en la universidad, nosotras y nosotres desde el gremio tenemos una lucha enorme, digamos, abierta con respecto a que hayan lactarios en las facultades, que hayan licencias igualitarias por maternidad y paternidad, que es una problemática, digamos, general, no es de nuestro campo de trabajo, pero es un lugar más donde luchar por eso. Porque obviamente sabemos que esa diferencia hace que se dé por sentado que entonces la responsabilidad principal de los cuidados es nuestra, ¿no? Si nosotras somos las que tienen las licencias más largas y eso. Entonces ahí está esa dificultad. Pero es cierto que esto, por lo menos, voy a decir, en lo que es el trabajo docente, por lo menos tenemos un lugar donde reclamar, o sea, somos empleados del Estado y le exigimos al Estado esto y luchamos por esto. Es muy difícil cuando sos trabajadores autónomos, ¿no? Como que cuando estás trabajando, es mucho más compleja la organización de los monotributistas en ese sentido. O sea, también hay toda una lucha que dar, y digo esto porque muchos diseñadores trabajan de manera independiente, como mencionaban,
y entonces se da esa situación compleja. Después otros pueden ser que trabajen dentro de empresas y contrataciones, que también capaz que se hace más visible a quién le tenés que reclamar, pero también muy atomizado, ¿no? ¿Dónde tenés 100 diseñadores trabajando juntos, empleados en una empresa? Es muy complejo que eso suceda. Entonces son como también luchas, digamos, no pasa. Bueno, y nosotras en el cooperativismo también es como que hay una situación compleja en ese sentido. Entonces, digo, no porque va a ser algo que vamos a resolver solas las diseñadoras, o los diseñadores en general, porque también creo que es una lucha de los varones, los varones también que puedan disponer de esas licencias para asumir su rol de paternidad y demás, pero me parece que es una lucha que también la tenemos de conjunto con los trabajadores en general, digamos, y con las trabajadoras en particular, capaz protagonizando esas luchas. Es interesante leer cuándo son luchas específicas nuestras y cuándo son luchas generales y que requieren de la organización mucho más amplia para impulsarla, ¿no? También. Sí, yo te juro, ese es un tema que está ahora como en mi agenda, porque a mí yo no puedo no mirar todo lo que pasa en Argentina, como que más ahora con pandemia, es como que vivo realmente, me levanto en Alemania y me duermo en Argentina, es terrible. Pero acá hay licencia de maternidad, paternidad, que es posible dividirse, ¿no? Son 10 años, hay un sueldo máximo que se llama dinero de IGE, que no importa cuánto cobres, siempre ese es el máximo que vas a recibir, es un dinero sí o sí inferior a tu sueldo. Y lo que pasa es que menos del 30% de los padres, de los varones, se toman la licencia. Uno, porque pueden no tomársela, se la toman la mayoría de las mujeres. En Alemania, el 80% de las madres no vuelve al espacio de trabajo al menos 3 años, porque tienen hijos. O sea, te habla de una riqueza de país, digamos, de un privilegio de decir no vuelvo a trabajar porque puedo, ese extremo. Pero además los varones no se lo quieren tomar porque implica resignar su sueldo, ¿no? O sea, pasar a tener un poco menos de dinero. Y es una cuestión machista y de masculinidad tan fuerte, o sea, les representa un dolor tan fuerte, que es una discusión que estoy tratando de llevar adelante en el trabajo, y que es realmente dolorosísima, porque ahí ¿no? se pone en discusión como el privilegio y la decisión muy personal con mi individualidad, cómo afecta a algo a una lucha más colectiva, y a cómo no se visibiliza, digamos, que volví a la última pregunta que estaba en esa lista de preguntas que teníamos, de cuál es el trabajo del diseño, ¿no? O sea, cómo podemos aportar, pero a cómo legitimizar todo eso que una persona se pierde, si se quiere, o de lo que no participa si decide no estar presente en la crianza de un hijo, ¿no? O el principio de tener un hijo. Y realmente para mí ha sido como muy revelador, porque yo vengo de Argentina, en un espacio en donde mucha gente trabaja, bueno, en mi casa mi vieja siempre trabajó, pero además entender que no es solamente una cuestión de voluntad, sino es una cuestión de necesidad, es una cuestión de privilegios, y dar esas discusiones en espacios donde hay ciertos privilegios muy arraigados, como la libertad de expresión o el deseo, como algo tan mágico, ha sido súper, súper difícil, y creo que nada, o sea, que es también parte de nuestro trabajo ver cómo se pueden visibilizar nuestras historias, legitimizar otro tipo de jornadas laborales, o sea, de lógicas, ¿no? De espacios de trabajo. Sí. Y además, pero agrego una sola cosita con lo que decía también antes Mora, ¿no? Que cerró como diciendo las luchas que son generales y las que son también del feminismo. Y es que sucede que como con todo, o sea, frente a cualquier desigualdad, si sos mujer, es todavía más fuerte, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando nos pega a todos, pero si además sos mujer y decidís maternar, o no decidís maternar, tenés que cuidar a un mayor, por ejemplo, ¿no? Porque también, de repente, un familiar mayor que sucede algo que hay que cuidar, ¿quién va a cuidar? Sucede lo mismo. Entonces, ni siquiera tiene que ver solo con lo que es maternar, sino con lo que son los cuidados en general. Lo que sea que pegue, si sos mujer, pega más fuerte. Entonces, bueno, como que otra vez nos calzamos el guante de box. Nos lo calzan, en realidad.
Yo quería hacerles no es una pregunta, pero no sé si todas, bueno, Avi supongo que no, pero quizá estuvo en la craneada. El 8 de marzo o cerca del 8 de marzo estuvieron justamente haciendo una intervención en el CCK que se llamaba eso que llaman creatividad es trabajo mal pago. Me parece que tiene un poco de relación con todo esto que venimos charlando y quería saber cómo fue ese proceso primero de llegar, digamos, a unar en esta bajadita y después la intervención en sí misma, cómo la pensaron. Es re amplio lo que estoy preguntando. No, pero te contamos. Fue interesante porque la invitación, que fue parte de Fundación IDA, y era para tener un espacio que compartimos con las chicas de la COPE. En un principio la propuesta para iFutura era distinta, la propuesta que vino, y cuando nos sentamos a charlar y a debatir con las compañeras, surgió que la necesidad imperiosa que teníamos era por visibilizar los procesos de diseño y por visibilizar todo lo que conlleva el diseño, ¿no? En una era en donde el diseño está un poco banalizado, un poco por todo lo que venimos hablando, también porque toda la revolución en las herramientas digitales hizo que quienes entendían al diseño como una manejar un mouse y llevar algo más arriba, más abajo, entendiera que todos ahora todos sabemos diseñar, ¿no? Como que la espesura del diseño se perdía, y de repente aparecía esta idea que tiene que ver con la palabra creatividad, que es una palabra con la que yo personalmente me peleo mucho, esta idea del diseño como algo mágico, ¿no? Y la creatividad como algo que te viene por naturaleza, sos un ser creativo, entonces las cosas no te cuestan, y sos iluminade, y entonces no es necesario pagarte por lo que haces, porque lo haces de taco, y porque no te lleva tiempo, y porque volvemos un poco a todo lo que decíamos antes. Entonces surgió de nosotras la necesidad imperiosa por decir, no, diseño es otra cosa, en el diseño ponemos nuestro intelecto, ponemos nuestro cuerpo, ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestras familias, ponemos nuestras casas, ¿no? Porque estamos atravesados por esta modalidad de trabajo que en pandemia a muchas casi que es lo mismo que venía haciendo antes, ¿no? Entonces, por eso decidimos armar, utilizar la frase de Federici, que tiene que ver con eso que llaman amor es trabajo no pago, y de alguna manera transformarla, hacerla nuestra desde lo que nos estaba sucediendo, y en una pared muy grande pusimos un montón de bocetos de diferentes tipos de trabajos de diseño, de diferentes instancias, y eran bocetos muy ricos porque se veía toda esta atravesada de vida, ¿no? Entonces eran bocetos intervenidos por hijes, bocetos con las cuentas de lo que había que pagar en la casa, bocetos manchados con café, bocetos, ¿no? que habían atravesado la vida diaria en ese continuo de no parar de laburar que tenemos. Entonces esa fue un poco la intención, decir, bueno, paren, esto no es un hecho mágico, no es creatividad, es diseño, es laburo en el que ponemos todo y que se debe pagar como corresponde. Esa fue la acción y lo que simbolizó, tratando de ser sintética, cosa que no me salió. Pero no sé si alguna de las chicas quiere agregar algo. Pero bueno, yo personalmente estuve en la discusión del día ese, por eso tomé la palabra. Bueno, si ninguna más no quiere decir nada, lo dejamos ahí. Flor, ¿querías decir algo? ¿O Mora? ¿Se desmutearon las dos a la vez? No, yo iba a decir que estaba clarísimo la explicación. Sí, para mí también fue como muy... fue un evento, la verdad, que estuvo buenísimo, y que además también se leyó el manifiesto de iFutura, y estaba el CCK a pleno de gente. Creo que fue una de las últimas cosas multitudinarias que hice antes de todo o sea, era como así, o sea, fue divino, estaba todo estallado. Fue eso, el 8 de marzo y a casa. Sí.
Sí, totalmente. Qué épocas aquellas. Bueno, ya volverán, no se pongan mal. Recargadas van a volver. Bueno, pero, o sea, yo realmente valoro muchísimo que más allá de este aislamiento nos encuentra con voluntad. O sea, si bien hay un montón de situaciones que se profundizan y hay un montón de, una vez más hablando desde el lugar de privilegio, de tener un techo, de tener comida, de poder estar hablando a través de una computadora, ¿no? Pero creo que existe la voluntad de no soltar, digamos, lo colectivo para poder seguir creciendo. Y creo que pasa en los territorios como el nuestro, desde la universidad, desde el movimiento estudiantil, pero creo que también en los territorios más vulnerables es donde más se está fortaleciendo, digamos, esta unidad entre vecines, entre compañeros, para poder sostenernos hermanades y pasarla lo mejor posible. La verdad es que salieron un montón de preguntas de las que, o sea, de todo las chispitas de cosas que yo les tiré hace unos días, estuvimos charlando un poco de todo. Yo no sé si tienen ganas de hacer algún tipo de reflexión particular, alguna tiene ganas de comentar algo, mostrar sus trabajos, contarnos alguna experiencia, y si no, también pido que si hay preguntas en YouTube, que me las pasen para poder estar pasándolas acá también. Yo quiero decir una sola cosita en relación a lo que dijiste, Jorge, recién, es que en este contexto, ¿no? En que decís que la voluntad de trabajar de manera colectiva y comunitaria persiste, y es que en realidad nos quieren hacer creer que hay un acto individualista que va a por todo y que está ganando, sí, las calles, porque con un poco de responsabilidad no salimos, pero que está clarísimo que nos sostienen las redes frente a cualquier tipo de crisis. Y creo que el 2001 dejó esa huella, o sea, del 2001 salimos fortalecidos, salimos unidos, salimos en red, y de esta va a ser exactamente lo mismo. Ese teléfono es mío, perdón. Va a ser igual, y yo no tengo la menor duda que las redes se están fortaleciendo. Que nos quieran hacer creer otra cosa es otro tema. No me dejen sola. ¿Alguna más quiere decir algo? A mí se me ocurrió una pregunta, pero Abby, habla y después les tiro la pregunta. No, a mí yo venía pensando otra cosa y lo que dijo Lau me encantó, digamos, me parece muy bueno, y también me parece que es genial porque a mí me pasa muy seguido, yo doy talleres, o sea, hago talleres a veces de género y diseño, y siempre me pasa lo que nos pasa acá, siendo que todas estamos empapadas con el tema, que es que hay que atravesar la barrera de lo que nos interpela como seres humanos trabajando para poder hablar de lo que hacemos en diseño, ¿no? O sea, y como que siempre se vuelve un poco a esas temáticas, y me resulta lindo y que haya pasado acá también, y creo que también pasa mucho en la futura, como que tenemos que atravesar o transitar juntas ciertas conversaciones que son muy de lo personal, de lo que nos pasan, y después ponernos a crear y hacer nuestro trabajo, digamos, lo que hacemos, ¿no? O sea, diseñar, planear alguna cosa juntos, organizarnos. Y me parece muy lindo que haya pasado acá también, que es algo también que es como, vas a hacer un taller o vamos a hacer una charla sobre Tata, y como que otra vez siempre se cuelan las cosas más significativas, sobre todo cuando hablamos de género, y que me resulta muy lindo que haya pasado acá también. No, eso estaba pensando. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pienso que una de las instancias de organización del movimiento de mujeres y disidencias vienen siendo los encuentros nacionales de mujeres, en donde el funcionamiento de las comisiones también tiene eso de, como un aspecto de organización, de lucha, y bueno, muy profundo de lo combativo, pero también por otro lado un aspecto emocional muy fuerte, porque se ponen en común todas las cuestiones que vivimos y que atravesamos como mujeres y como disidencias, y en ese sentido, me parece que eso es parte de la fortaleza también que tenemos como movimientos. Y
nada, esto que también, que cuando vos te emocionaste, Jorgelina, mientras estabas hablando de tu experiencia, me parece que es algo re importante y re válido también dejar de estigmatizarlo como algo negativo, digamos, esa emoción. Porque me parece que es parte de la opresión que tenemos, incluso es parte de los atributos feminizados, digamos, como que somos las mujeres las que lloramos, los varones no lloran en esa lógica también binaria, y que además es malo. O sea, somos las únicas que tenemos esas emociones y que además es malo tenerlas. Y me parece que justamente se necesita muchísima más sensibilidad, se necesita muchísimo más respeto por las emociones, mucha más habilitación a poder validar lo que sentimos y partir desde ahí, digamos, y validar también los sentimientos que incluso pueden ser distintos para las distintas personas frente a los mismos tipos de situaciones. Y creo que eso también tiene que ver con con la lucha feminista y con la perspectiva de género. Creo que la perspectiva de género tiene que poder validar las emociones y tiene que poder respetar y ser sensible. Creo que eso también, como que me parece importante decirlo porque es como que nos pasa que cuando nos sentimos como atravesadas por emociones, después nos avergonzamos o nos disculpamos. ¿Qué es eso? Es una locura. No tiene ningún sentido. Incluso si hablamos de la crianza, parece que yo, bueno, soy madre hace poco y vengo atravesando un nivel de debate que no les puedo explicar con respecto a eso. No voy a meterme en eso ahora, pero una de las cosas que aprendí o que remaché o digamos, profundicé tiene que ver con esto, con validar las emociones, con que no es, viste, cuando niña llora, no, no llores, no, llorá, entendamos por qué, digamos. Y sí, es que es un tema que hay que mucho por deconstruir también con eso. Y me parece que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando. No quería dejar de decirlo porque pasó acá, digamos, y como que estaba bueno darle lugar. Es que tiene que ver también con lo que decía Abby en un momento, ¿no? Como poner en valor la subjetividad, poner en valor lo que somos como personas sensibles, ¿no? Con todo lo que eso implica, a partir de poner en valor la subjetividad, poder relacionarnos con otros en red, trabajar de manera colectiva, y a partir de ahí operar sobre la necesidad de construir grandes cambios, ¿no? Pero creo que ese es un poco el orden. Como primero ponerse valor une, sumarse a otros, y a partir de ahí trabajar de manera colectiva. Creo que es como el camino para hacer cambios copados. Sí, son ciertos atributos que siempre se han separado entre géneros de forma binaria y no solamente se han separado, sino que se han valorizado también, y con esas separaciones muy fuertes. Y la verdad que poder integrarlo y hacer un laburo con eso es fundamental para la salud de todo. Y para mí este tipo de espacios, o lo de Hay Futura, es como parte, como cuando arrancó la charla que Laura dijo algo de la rueda esa que uno que está a veces con el diseño y con una rueda con la que seguís, y para mí son estos momentos también son los que me hacen como salirme de esas ruedas, así que agradezco y festejo este tipo de debates que se armen, tanto acá como los de Hay Futuras, porque son los que me llevan a debates, a reflexiones y también introspectivos, a procesos míos introspectivos que me sacan de la rueda. Así que, gracias. Sí, de una, me sumo al agradecimiento del espacio, y también que es loco, porque yo ahora me siento que estamos charlando, yo estoy tomando mate, y bueno, como que vamos intercambiando, y la verdad que retranca, y después sé que esto también se está transmitiendo, que lo están viendo un montón de otras personas, y eso me genera cierta inquietud, les voy a confesar, pero bueno, me parece que también el hecho de poder haber generado un espacio relajado también tiene que ver bueno, no sé, con una predisposición compañera, con un espacio también cuidado entre quienes estamos, bueno, nada, protagonizando esta charla, por lo menos después lo que pasa afuera no sé, pero es interesante que eso pueda pasar, es un doble carácter muy, muy loco de estos tiempos, ¿no? También. Sí, totalmente. Yo estoy con la misma inquietud e incertidumbre que ustedes, porque yo también estoy adentro del Zoom, así que no sé mucho qué está pasando afuera, pero la realidad es que me pone muy contenta y quería hacerles otra pregunta, capaz que ya nos estamos yendo un poco de tiempo, pero no sé cómo están ustedes. ¿Están bárbaras? Me encanta. Me preocupan, les dije, no, mentira, era un chiste.
La gente en YouTube está encantada con la charla por los comentarios que hicieron, pusieron acá en el chat de Zoom, no sé quiénes son, pero bueno. Y después hay una pregunta particularmente para Flor, con respecto al laburo de la inversión de roles, si lo pensás publicar en algún momento o se puede ver en algún momento en alguna plataforma. Sí, voy a subir, soy muy lenta para subir las cosas, siempre es como, la parte de editar el trabajo lleva mucho tiempo, pero sí, tengo que hacerlo, tengo mucho bocetito y cosas, y es un trabajo que la verdad que es transformador, también lo recomiendo como ejercicio, está bueno, más allá de cómo sean los dibujos y los resultados, pero por un lado, a mí, porque me gusta mucho estudiar y ver de historia del arte, y cuando además copias cuadros aprendes un montón ya de por sí, así que ya tiene cosas, y cuando lo invertís parece que decís, bueno, pero esto es siempre lo mismo, pero sigo descubriendo cosas, no sé, invirtiendo la foto de El Beso, ¿se acuerdan la foto del beso? Una muy clásica en blanco y negro, bueno, la de francés, creo, no me acuerdo el nombre. Nada, como que hay algo en la gestualidad, tan del hombre, tan de la mujer, como que invertís eso, hombre y mujer, y como que te va, no sé, hay un montón se van descubriendo muchas cosas con ese ejercicio. Pero voy a subir al Instagram ahora estos días. Que, de hecho, hay un gran debate detrás de esa foto, porque muchos años después se supo que fue un beso robado. Fue como Sí. una cosa... O sea, claro, que antes era romántico el beso robado, no. No, total, parece que sí, sí. El beso robado está mal. Está muy mal. Pero en una bueno, época era icono del romanticismo esa imagen, cambió mucho la mirada, ¿verdad? Claro, sí, género. como que la garra, es como la masculinidad y la feminidad, así bien estereotipada, digamos, sí. bueno, no sé si alguna más quiere compartir algo y si no vamos cerrando. Yo estoy encantadísima, muy feliz, la verdad. Estaba muy nerviosa, quiero contarles, pero me sentí muy cómoda por esto que decía Mori también hace un rato, de esto, de sentirnos compañeras y sentirnos cuidadas entre nosotras. Así que muchas gracias por haber participado. Llegó otra pregunta que dice, ¿cómo se ven en el próximo Foro Cultura Latente, pero en la Facu? Hermoso. Me encanta. Nos vamos todas. Espectacular. Bueno, Avi, de alguna manera te traemos. De alguna manera lo arreglamos. Yo sigo intentando ver cuándo voy a llegar a Argentina. A Paraná. Bueno, hacemos una paradita en La Plata, Buenos Aires, y seguís para allá. Cuando quieran, cuando podamos. Sí. Sí. Esperemos poder volver cuanto antes a espacios que nos nucleen físicamente, sin peligros, ¿no? No, por supuesto. Pero no, gracias, Jor, por la invitación, por armar este panel así hermoso con las chicas. Para mí fue un placer, las quiero a todas, y así que bueno, muy agradecida. Gracias. Sí, yo también. Igualmente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. De todas. Chao. Adiós. Gracias.